La hermosa enredadera, que devoró el sur. A finales del siglo XIX, los estadounidenses estaban obsesionados con lo exótico. Si venía de lejos, tenía que ser mejor. Los dueños de viveros vieron la reacción del público y vieron signos de dólar. Empezaron a vender el kudzu como una enredadera ornamental para los porches. Se promocionaba como la forma perfecta de crear sombra en los calurosos veranos del sur. La gente lo plantaba con cariño junto a sus puertas principales. Lo regaban, lo cuidaban. No tenían idea de que estaban plantando un monstruo que eventualmente intentaría devorar la misma casa que intentaban proteger del sol. Pero la verdadera explosión ocurrió unas décadas después. Y aquí es donde el gobierno entra en escena. Durante la era del Dust Bowl, el suelo estadounidense estaba en problemas. Se lo llevaba la lluvia y se lo llevaba el viento. Los agricultores estaban desesperados. El gobierno buscó una solución y recordaron la enredadera de rápido crecimiento de la exhibición. Decidieron que el kudzu era la enredadera milagrosa. No solo sugirieron plantarla, le pagaron a la gente para hacerlo. El gobierno pagaba a los agricultores hasta $8 por acre, lo cual era una fortuna en ese entonces para cubrir sus campos con esta cosa. Crearon clubes de kudzu, coronaron reinas del kudzu en festivales. Fue una campaña de propaganda masiva. Plantaron más de 70 millones de plántulas. Pero aquí está el problema. Nadie se detuvo a preguntar por qué crecía tan rápido. En su país de origen, el kudzu tiene enemigos naturales. Hay insectos que lo devoran e inviernos fríos que lo congelan. Pero en el clima cálido y húmedo de Alabama, Georgia y Mississippi no había depredadores. Era un buffet libre sin guardias de seguridad. Para los años 50, el tono cambió. Los agricultores notaron que la enredadera milagrosa no respetaba los límites de las propiedades. No se detenía al borde del campo. Se arrastraba hacia el bosque, trepaba los postes de teléfono, envolvía graneros y se movía a una velocidad que parecía sobrenatural. Hablamos de 30 centímetros al día. En el pico de un verano húmedo de Alabama, prácticamente puedes verlo moverse. Hay una teoría descabellada que ha circulado en el sur profundo durante años. Los ancianos juran que si te sientas lo suficientemente quieto en un porche por la noche, puedes escuchar la enredadera crecer. Dicen que suena como un crujido bajo, el sonido de las fibras estirándose y las hojas desplegándose en la oscuridad. Durante años, los expertos descartaron esto como folclore, solo agricultores asustados contando historias de fantasmas. Pero recientemente, algunos botánicos han sugerido que lo que están escuchando es la presión hidráulica dentro de la planta. El kudzu bombea agua tan agresivamente para alimentar su crecimiento que podría estar creando vibraciones audibles. Imagina una planta tan poderosa que zumba con energía. Pero el resto del país no escuchaba el zumbido. Solo veían las fotos. Veían fotos de autos completamente cubiertos de verde, pareciendo mascotas chía. Veían casas abandonadas que parecían montículos verdes, y se reían. La burla era implacable. La gente del norte bromeaba diciendo que los sureños eran demasiado perezosos para podar sus arbustos. Decían, ¿cómo pueden dejar que una hierba se apodere de su auto? No entendían que si estacionas un auto en un campo de kudzu y te vas por una semana, los neumáticos desaparecen. Regresa en un mes y el bloque del motor está envuelto en enredaderas. La burla se basaba en la idea de que los humanos siempre tienen el control de la naturaleza. Si una planta está ganando, debe ser porque los humanos están fallando. Pero los agricultores de Alabama sabían algo que los citadinos no sabían. Sabían que esta no era una planta normal. Percibían un nivel de agresión que parecía intencional. Esto nos lleva a una de las teorías más oscuras sobre la introducción del kudzu. Aunque la historia oficial habla del control de la erosión, algunos teóricos de la conspiración creen que el gobierno conocía los riesgos. Hay documentos que sugieren que algunos botánicos advirtieron a las agencias que la planta era demasiado agresiva. Pero los burócratas estaban tan desesperados por detener la pérdida de suelo que ignoraron la ciencia. Eligieron una solución a corto plazo que causó un desastre a largo plazo. Es un caso clásico de personas que creen saber más que la naturaleza. Y escucha esto. Para 1970, el gobierno declaró oficialmente al kudzu como maleza, pero ya era demasiado tarde. El genio había salido de la botella y había cubierto 7 millones de acres. La enredadera milagrosa se había convertido en la amenaza verde. Pero incluso entonces, la gente no se daba cuenta de la magnitud total del horror. Pensaban que era solo un problema superficial. Lo cortas, muere, ¿verdad? Error. El verdadero monstruo no eran las hojas verdes que podías ver. Era la masiva estructura alienígena que crecía bajo los pies de las personas que intentaban combatirlo. La verdadera pesadilla estuvo escondida 2 metros bajo tierra todo el tiempo. ¿Por qué Alabama perdió la guerra? Así que aquí está el asunto. Cuando te das cuenta de que tu tierra está siendo devorada, intentas eliminar lo que la está devorando. Alabama le declaró la guerra al kudzu.
Y aquí es donde la burla del resto del país se volvió realmente ruidosa porque, sin importar lo que hicieran los locales, la planta seguía ganando. La primera línea de defensa fue mecánica: cortadoras, tractores, machetes. Pero el kudzu no es pasto. Las enredaderas son cuerdas duras y fibrosas. Se enrollan alrededor de los ejes y ahogan los motores. Puedes arruinar un tractor de $10,000 en una tarde intentando limpiar un parche de kudzu. E incluso, si logras cortarlo, la planta tiene un mecanismo de supervivencia aterrador. Cada nodo de la enredadera, es decir, cada lugar donde sale una hoja, puede enraizarse en el suelo y comenzar una nueva planta. Entonces, cuando pasas una cortadora sobre él, básicamente lo estás cortando en miles de pequeñas plantas bebé y esparciéndolas por la tierra. No lo estás eliminando, lo estás cultivando. Luego vino el fuego. Tiene sentido, ¿verdad? Quemarlo hasta las cenizas. Y claro, el kudzu arde. Las enredaderas secas en invierno se encienden como gasolina. Pero el fuego se mueve rápido. Chamusca las hojas y ennegrece los tallos. Por unos días parece que ganaste. El campo está negro y silencioso. Pero luego llega la lluvia, y en una semana, brotes de un verde neón brillante emergen de las cenizas. Es guerra psicológica. La planta parece regresar más enojada después de quemarla. Aquí es donde los insultos de pereza realmente dolían. Los forasteros veían a un agricultor quemar un campo, y 2 semanas después lo veían verde de nuevo, y asumían que el agricultor no había hecho un buen trabajo. No entendían la biología. El secreto está bajo tierra. El kudzu pone la mayor parte de su energía en tubérculos masivos. Estas son bolas de raíz que parecen papas gigantes deformadas. Pueden crecer hasta el tamaño de un humano, pesando hasta 180 kilos. Pueden llegar a 2,5, 3 metros de profundidad en la arcilla roja. Estos tubérculos son búnkeres de supervivencia. Almacenan agua y almidón. Cuando cortas las hojas o quemas la parte superior, el tubérculo simplemente se encoge de hombros. Tiene suficiente energía almacenada para regenerar la planta entera docenas de veces. Es como pelear contra un iceberg. Solo estás atacando la punta. Luego llegó la era química. Herbicidas, los de uso pesado, venenos industriales fuertes. Los agricultores rociaron millones de galones de veneno sobre el sur, y por un tiempo pareció que podría funcionar. Las hojas se marchitaban y caían. Pero entonces, la teoría descabellada empezó a sentirse real. Los agricultores comenzaron a notar que después de unos años de rociar, el kudzu no moría tan fácilmente. Era como si la planta estuviera aprendiendo. Ahora, las plantas no tienen cerebro, ¿verdad? Eso es lo que nos enseñan. Pero hay un campo de la ciencia llamado neurobiología vegetal que sugiere que las plantas pueden percibir el peligro y comunicarse. Algunos investigadores especulan que cuando una enredadera de kudzu es atacada por veneno, envía señales químicas hacia la raíz y hacia las otras enredaderas conectadas a ella. Le dice a la colonia: peligro aquí, cerrar los poros, soltar las hojas, proteger la raíz. Actúa como una mente colmena. Rocías una sección y todo el parche reacciona. Se retira bajo tierra, espera a que el veneno se lave y luego resurge. Esta inteligencia es lo que aterrorizaba a los locales. Sentían que estaban luchando contra un enemigo pensante. La burla de los medios ignoraba esta complejidad. Solo veían maleza, no veían el daño estructural. El kudzu es pesado. El peso del agua dentro de las enredaderas puede derribar un roble adulto. Crea un efecto de concreto verde. Cubre un bosque, pesa sobre el dosel y parte los árboles por la mitad. Y no son solo los árboles. Derriba líneas eléctricas, arranca el revestimiento de las casas. Hay rumores de viejos graneros de madera en áreas remotas que simplemente colapsaron hacia adentro, aplastados por el lento y constrictivo abrazo de la enredadera. La teoría más descabellada vinculada a esta dominación física es la idea de la sensibilidad electromagnética. Algunos investigadores marginales han sugerido que el kudzu es atraído por la electricidad. Señalan con qué frecuencia trepa postes de luz y se enrolla alrededor de transformadores. ¿Solo está buscando altura o se está alimentando del campo electromagnético? Mientras la ciencia convencional dice que solo está buscando sol, la coincidencia es escalofriante. Las compañías de servicios públicos gastan millones de dólares al año para raspar esta cosa de los cables. Si solo está buscando sol, ¿por qué parece apuntar a la red eléctrica? La planta no solo estaba sobreviviendo, estaba esperando que la contaminación la alimentara. ¿Por qué la naturaleza se está volviendo contra nosotros? Aquí es donde la historia pasa de ser un problema de jardinería a una catástrofe global. Durante años, la gente no podía entender por qué el kudzu estaba acelerando. Sí, siempre fue rápido, pero en los años 90 y 2000 pareció cambiar de marcha. Estaba creciendo en lugares donde no debería. Se estaba recuperando del invierno más rápido. La burla continuaba. Oh, es solo el sur siendo caluroso.
pero los agricultores tenían razón en sospechar. Un equipo de investigadores en una universidad importante decidió investigar. Tenían una corazonada. Las plantas comen dióxido de carbono, CO2. Todos sabemos esto. Hemos estado bombeando cantidades masivas de CO2 a la atmósfera desde autos, fábricas y plantas de energía. Los investigadores se preguntaron, ¿le gusta este CO2 extra al kudzu más que a otras plantas? La respuesta fue un aterrador sí. La mayoría de los árboles nativos del sur, pinos, robles, arces, son como comensales educados. Toman un poco de CO2 extra, crecen un poquito más rápido, pero eventualmente se llenan. Tienen un límite. El kudzu es un glotón. No tiene límite. El estudio mostró que a medida que los niveles de CO2 aumentan, el kudzu no solo crece, muta en funcionalidad. Trata el carbono como esteroides. Crece más rápido, más grande y más fuerte. Pero aquí está el problema. No solo produce más hojas, cambia su eficiencia hídrica. Usualmente, una planta tiene que abrir sus poros para dejar entrar el carbono, pero eso deja salir el agua. Es un intercambio, pero con tanto carbono en el aire, el kudzu puede obtener todo el alimento que necesita sin abrir, tanto sus poros. Esto significa que retiene su agua, se vuelve resistente a la sequía. Entonces, mientras los árboles nativos están sufriendo por el calor y la sequía, el kudzu está hidratado y creciendo monstruosamente con esteroides de carbono. Es una doble ventaja. Esto validó cada teoría loca que tenían los agricultores de Alabama. No estaban luchando contra una maleza normal, estaban luchando contra un monstruo que estaba siendo alimentado por la economía global. Cada vez que alguien en Los Ángeles o Nueva York conducía un auto, estaba ayudando al kudzu en Alabama a estrangular un árbol, pero se pone más descabellado. La teoría loca aquí es que el kudzu podría estar alterando activamente el clima local. Los parches masivos de kudzu son de un verde oscuro y denso. Absorben el calor de manera diferente a un bosque. Algunos especulan que estas infestaciones masivas crean islas de calor que cambian la humedad y temperatura local, creando un microclima que es perfecto para, lo adivinaste, más kudzu. Es terraformación. La planta está cambiando el ambiente para adaptarlo a sí misma. Y hablemos del misterio del óxido nitroso. La investigación encontró algo más que heló la sangre de los científicos. El kudzu fija nitrógeno en el suelo. Mencionamos esto, pero cuando combinas eso con alto CO2, la química del suelo se descontrola. El suelo bajo el kudzu comienza a liberar óxido nitroso. El óxido nitroso es un gas de efecto invernadero que es casi 300 veces más potente que el CO2. Entonces, la planta come el carbono, crece enorme, y luego fuerza al suelo a eructar un gas aún peor. Es una máquina de contaminación. Esto destrozó el argumento de que, al menos es verde y produce oxígeno. El monstruo verde es en realidad un villano en la historia del cambio climático. Está acelerando el mismo problema que lo alimenta. La burla hacia Alabama se ve increíblemente tonta bajo esta luz. El estado fue el canario en la mina de carbón. Fueron los primeros en experimentar el efecto fertilizante del carbono a gran escala. La razón por la que sus herbicidas dejaron de funcionar no fue incompetencia. Era porque una planta con esteroides puede curarse a sí misma más rápido de lo que el veneno puede eliminarla. Y hay otra capa en esta conspiración. Algunos botánicos creen que este crecimiento alimentado por carbono está haciendo la planta físicamente más dura. Las fibras se están volviendo más densas. Las enredaderas se están volviendo más leñosas más pronto. Está evolucionando de una enredadera a una especie de árbol flexible. Si esta teoría se mantiene, podríamos ver enredaderas de kudzu tan duras que no puedes cortarlas con un machete estándar. Podríamos necesitar motosierras para las enredaderas. Mientras las enredaderas destruyen el aire, las raíces están creando un ejército zombie. ¿Qué piensas? ¿Está la naturaleza evolucionando para expulsarnos o podemos convertir este monstruo verde en una fuente de combustible y salvarnos a nosotros mismos? Déjame saber tus teorías oscuras en los comentarios abajo. Y si quieres seguir explorando el lado brutal de la naturaleza, dale al botón de me gusta y suscríbete.